¿Cansado de que todo te moleste? ¿Ves un tuit y lo tachas de sexista? ¿Solo es válido tu punto de vista? Si el video no te favorece, ¿es una peste? Bienvenido a un programa donde si no te gusta lo que hacemos, te invitamos a cerrarlo y poner a buscar tu lista de reproducción favorita y relajarte. Así olvidarás de lo que estabas por escuchar y dejar disfrutar a quien le guste. Esto es Fly Fly de Producciones Cerdas. Comenzamos. Buenas tardes, público. Soy su maestro de ceremonias Duque. Como la ocasión amerita, tenemos en compañía con su servidor detrás de este micrófono nada elegante. Contamos con la presencia de Rodríguez Baudelio. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Que no quiso un poquito de mezcal porque para quitarle los nervios del micrófono, pero pues dijo, a mí así me la aviento. Pues bueno. Como está en guión, muchísimas gracias por acompañarnos en esta misión más del podcast y por regalarnos parte de su preciado tiempo. Él tiene experiencia, conoce el tema a tratar. En esta ocasión es vulnerabilidad a eventos extremos climáticos. Me trabo un poquito con esa de vulnerabilidad. Por lo cual tenemos preparadas unas preguntas sobre el tema que él domina y conoce. ¿Qué le parece si ya empezamos con las preguntitas? ¿De acuerdo? Bueno, pues la primera pregunta para entrar en contexto para la gente que tal vez no la conoce o lo ha escuchado, ¿qué es la vulnerabilidad de eventos extremos climáticos? Bueno, primeramente agradecerte por esta invitación y compartir un poco aquí de la experiencia. Vulnerabilidad, son varios conceptos que están inmersos en la vulnerabilidad, es decir, la capacidad de adaptarse a un fenómeno. Como los animales, ¿no? Que ellos tienen como más rápido se adaptan que el humano. ¿Te podría decir algo como ejemplo? Algo muy similar, Ah, también la sensibilidad. Como dice, hay personas o hay animales que son más sensibles a ciertos cambios. Eh, y pues la parte de la vulnerabilidad está asociada mucho a lo que es el riesgo en los peligros que hay. es como una señal cuando pasan bochos con mucho sonido y digo, ay, para que no se batalle para escuchar. Ahora sí, disculpe. No, no se preocupe. Y también, bueno, hablando ya de extremos climáticos, pues estamos aquí en la capital, en una zona en el estado de Zacatecas, donde los extremos que tenemos más abundantes, pues son la variabilidad de las temperaturas. En ¿Qué este caso? caso, temperaturas frías y también ya vamos a comenzar con temperaturas más cálidas. Pues es como decían normalmente que Zacatecas nomás tenía dos estaciones, ¿no? La del tren y la de invierno, Y la de invierno. que eran sus bases y siempre aquí era frío normalito que 8 7 de repente se iba hasta -1 en condiciones pues como comunes para nosotros ya, que claramente sí era de, ay, sí, ahora sí está haciendo frillito, ¿no? Es correcto, pero ahora hay que añadirle la temperatura cálida, que desafortunadamente esa también nos va a ocasionar bastante peligro a la sociedad, el riesgo a enfermedades. Sí, porque pues puede estar caliente de repente y cambia al extremo rápido y pues alguien está descubierto, pues le puede dar pues, lo más común, ¿no? Una gripe, se podría ahí mencionar. Como Así es. un caso leve, porque pues hay otros más serios que le llamaríamos hipotermia. Sí, esos son los más comunes, pero también la incursión de nuevas enfermedades que antes pues Mm. eran muy, solo se daban en otras regiones, como son los de enfermedades de vectores, que ahora ya se están Como inventando. Son las provocadas en ocasiones, por ejemplo, los mosquitos, el el dengue, ¿no? Que era dengue. realmente para esta zona era muy extraño y ya Así es. empezó a haber reportes de gente contaminada con dengue, ¿no? Ya se comienza a ver esos estragos, entonces, por eso hay la preocupación de ver cómo está cambiando esto del clima aquí en nuestra región, principalmente en esta región que estamos del estado de Zacatecas, el centro norte del país, Es como el que afectado es, más o menos relacionado. así es, todo esto ligado a lo que es el cambio climático y la idea es poder eh, observar mediante mediciones, mediante cálculos, qué nos va a infectar en lo local, porque ya sabemos que ya A el nivel, cambio a nivel global es una realidad,
Y ahora estamos ya viendo los microregiones donde va Así a es. llegar el impacto de una forma u otra, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar aquí con nuestra región? Y principalmente es esto, la vulnerabilidad que vamos a tener es especialmente a estos cambios. Mm, Antes, podemos decir algo así de la historia, nuestros antepasados, nuestros abuelos, conocían muy bien las estaciones. Ahí dicen, Decían, va a llover, va aunque a esté el llover, cielo despejado exacto, y y llovía. llovía, hasta algunos santos, que tal día santo pues, va a caer lluvia y llovía. Ahora estamos viendo que ya no, ya está cambiando todo eso debido al fenómeno global Que que se está inmersiendo en nuestro planeta. Entonces, aquí la idea es de tratar de buscar la mayor información para generar mapas que nos puedan guiar en toda la región del estado. para saber como apoyo para futuro, ¿no? Me Así imagino es, yo. ¿qué municipios podríamos decir, qué municipios son más vulnerables a cierto fenómeno extremo? Entonces yo me imagino que sería alguien que tomara esos datos hablando como sector salud. Dice, pues estos municipios van a tener un cambio muy drástico donde eran muy cálidos y van a tener frío, pues preparemos medicamento para gripes, tos, que normalmente de repente tal vez no lo ven muy común, que podría ser por la existencia de ese abrupto cambio, ¿no? Así es, esa es la idea. La idea es generar información que ayude a este tipo de planeaciones. Mm. Generalmente, ahorita que mencionaba, por ejemplo, que mencionabas lo del dengue, por ejemplo, hay zonas que pues, ni siquiera tenían Dengue. dengue, ahora ya se tienen que ir preveniendo, pero hay que saber dónde van a entrar. Y luego una vez, no me acuerdo si lo mencionamos en la entrevista, una entrevista pasada con el doctor Echeverría, ¿Sí? él mencionaba, o no sé si fue él, la verdad, es que no me acuerdo bien, pero creo que hablé con el tema con ellos. Y decían que ya ve que hubo reportes de dengue, pero que todos eran sin confirmar, porque decían es que no pueden confirmarlo, no por alterar la sociedad, sino es porque no hay factor donde tú digas, realmente es dengue lo que está teniendo esa persona. No, que tiene los síntomas y tenemos que darle el medicamento de dengue. Pero es que necesitamos el factor que realmente esté diciendo que es dengue, porque pues, hay muchas enfermedades que se parecen y se curan con lo mismo, ¿no? Sí, sí, Entonces por sí. eso le decían que eran como casos no confirmados de dengue presentes en el estado. Y esto Sí, podría ayudar como dar el factor de, es que el cambio que tenemos ahora ya es más cálido y provoca que estos mosquitos puedan vivir en el entorno y puedan trasladarse, ¿no? claro, lo que pasa es que para identificar finamente qué tipo de enfermedad va a causar, sí es un poco más complejo. Aquí la idea es primero tener un acercamiento muy general de qué factores extremos son los que más van a impactar a nuestra región. Ejemplos, temperaturas mínimas, las mínimas que vamos a andar cerca de los -9 grados en ciertas regiones, entonces eh, hay que dar información a la gente para que Ya estén prevenidas, ¿no? y mitiguen un poco este aspecto. Y luego, Y la parte de la vulnerabilidad es, pues, cómo está un municipio preparado para las temperaturas para las extremas. temperaturas. Hay zonas que desafortunadamente las casas habitación eh, pues son muy frías. De hecho, ahorita ya se Techos de está lámina, están hechas con bloques, con bloque y que todo, son que extremadamente. son muy rápidos para transportar De hecho, es lo la que temperatura. una vez ahí mencionando, hablando con un estudiante de arquitectura, Sí, me mencionó que Zacatecas no debía ser construido con bloque. O sea, porque aquí es frío, bueno, es su temperatura base. Entonces dicen, pones bloque, pues la casa va a ser fría. Llegan las temperaturas de frío, pues va a estar helado adentro. Va a ser hasta preferible estar afuera que adentro, por cómo va a estar la casa. Y decía, no, pues es que tiene que ser ladrillo, pero es cierto, es más costoso y a veces no hay gente que se lo pueda, pues, bueno, pues el gasto hacerlo, ¿no? sí, sí, de hecho, bueno, como información adicional, acaba de titularse en
un alumno aquí de ciencias ambientales con ese tema, la fabricación de blob, de adobe, perdón. Sí, la versión Adobe que era más como Adobe, térmica así para es, mantener la temperatura. para mantener las temperaturas en la parte fría, mantener el hogar más térmico y en cuestiones de mucho calor los mantiene muy frescos. Entonces hay técnicas que ya tenemos que ir revisando y llegó a muy buenas conclusiones porque prácticamente a veces no nos damos cuenta y el Estado, las construcciones, las casas que tiene nuestro Estado, la mayoría son de adobe, pero no tienen todos los complementos que debe de llevar. Sí, porque lo que creo, tengo entendido, el adobe, si no se cuida, tiende a desgastarse como mucho tiempo antes y pues se pierde como la efectividad de él. Sí, la parte que tenemos de lluvias, por ejemplo, si no está muy Permeable, pues va a estar goteando, yo creo. cubiertos, transmiten humedades, etcétera. Entonces, la idea era generar un manual en el cual se orientara qué medidas se debe de tomar y todo. Y le decía, como un intento de ir aportando algo de solución a estos extremos que vamos a tener, tanto fríos como de calor. Sí, que van a ser presentes en lugares que, pues dicen, creo que es el Polo Norte, el que es más famoso, le echan de que ya se está derritiendo todos esos polos, porque ya está teniendo temperaturas que no permiten que los témpanos de hielo, se les dice así, ¿Sí? estén en su estado, pues como natural, totalmente hielo. Ahora ya se tienen que volver poquito agua, un poquito más agua nieve, entonces se llegan a fracturar y Y lo vemos incluso en el incremento del mar, poco a poco va subiendo el nivel del mar. sí, una vez estaba así hablando con amigos y uno Ajá. dijo algo que fue así como de, como que dices en el clavo, sí es cierto, ¿no? O sea, porque sea, pues ¿qué tan feo es agregar un litro al mar? Pues no es nada, ¿no? Supongamos. Dice, pero estamos hablando de 1 milímetro que se está agregando tal vez en cierta área más, que no es común. Entonces dice, ahora agrégale lo que un témpano de hielo realmente agrega. Los miles de metros cúbicos que se agregan a esta. Y luego ahí me acordé mucho de que también hablaban de del camote, ¿no? Ese sonidito. El, ya ve que tiene como las rutas en los océanos, que unos Las son cálidos, corrientes unos marinas, frío, y así dice, es. de repente, pues, o sea, para su temperatura que están viviendo, pues se deshiela. Pero vienen fríos para el que es cálido, entonces se puede generar, yo creo que hasta ese que era cálido comúnmente ya sea frío, por la agregación de esta temperatura pues, relativamente baja. Así es, entonces, bueno, eso es un fenómeno a nivel global, te comentaba, pero aquí a nivel local, entonces necesitamos saber si efectivamente qué es lo que está cambiando. Por eso estamos tratando aquí el equipo de investigadores de revisar la información climatológica y también buscando una información adicional, debido a que estamos en un estado que desafortunadamente no hay mucha medición. Sí, de hecho, pues, mi experiencia me da, bueno, escuchando con gente que se relaciona con eso, ya ve que mucha gente se queja de, es que dice que va a llover y pues al final ni llueve. Digo, pero pues es que creo que nomás hay, creo que en el estado de Zacatecas, y para aquí local, como dos, ¿no? O tres. Tenemos prácticamente son dos estaciones que tenemos aquí en la zona, pero Pues eso es cierto, tenemos un vacío muy grande donde pasan precipitaciones, caen lluvia y no fueron medidas, no fueron registradas. Entonces ahí tenemos un gran problema. ¿Por qué no se ha puesto mucha medición? Bueno, pues sabemos que es un estado que prácticamente tenemos nomás como 3, a lo mucho 4 meses de lluvias al año. es lo que también se veía de, pues, como era muy estable sus climas, era como de, pues, ¿para qué medirlos? Ya sabemos que para tal fecha son lluvias y se acabó. Así es. Pero Entonces, pues ya dicen que últimamente ya quieren meter más por las condiciones de que ya no está lloviendo como antes, ujú, que hay hicieron como un cálculo nada más así como muy imaginario. sí, De hecho lo hizo el doctor Echeverría donde marcaba ciertas fechas, que había una relación como que
que tendría que ser una investigada más a fondo para ver si es cierto que todos los 9 de los años, o sea, 19, el 9, pues sí, 29 hasta tal, siempre han sido secos. Y se fija este año 19 fue muy seco para Zacatecas y dice que, y que pues sería meter mucha investigación y por desgracia, pues como mencionamos, no hay tantas estaciones, entonces no te sirve, no hay forma real de poder cuantificar eso para registrar, decir, no, ciertos factores climáticos nos están diciendo, va a haber seca, hay que avisar a los agricultores para que siembren cultivos que puedan ser resistentes a las sequías, para que tengan cosecha, ¿no? De algo. Sí, 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 o sea, la malla de medición que tenemos aquí en el estado es muy grande. Entonces, veríamos que algunas comunidades o incluso municipios, pues no veríamos qué está pasando en esto de las precipitaciones y también pues las otras variables, ¿no? Lo que hablamos, temperaturas máximas, mínimas, radiación, etcétera. Entonces, para eso nosotros estamos utilizando también la información de reanálisis y la información satelital, de tal manera que pues, para estas zonas es muy importante esas mediciones, aunque todavía tienen sus Sí, pues es que desventajas. como que la información que podría ser más exacta no se tiene, entonces hay que... Hay que buscar información adicional y hemos tenido buenos resultados con la información satelital, calibrándola con algunas estaciones, comparando las mediciones y eso nos ha permitido generar mapas, pero pues también necesitamos irlos corroborando con la información de las comunidades. Como decía, si detectamos cierta temperatura máxima en cierta región, hay que ir a la zona y ver que efectivamente se está dando esa temperatura. Y eso pues ya nos daría luz para generar... Ir tapando huequitos que se están formando pues de la malla que menciona que está muy distante, ¿no? Así es, nosotros lo llamamos como un píxel. Un píxel es un dato de información, entonces entre más pequeño sea el píxel, pues va a ser más efectiva la información. Algo similar como las pantallas, ¿no? Sí, que Si pues se lo que podría asimilar entre más píxeles más resolución, más pero resolución, entonces vamos a tener mayor. sí, pero luego de repente sale, bueno, me lo han comentado gente que está muy metida en eso y salen y dicen, es que cierta ya resolución que digan que es súper nítida y esas cosas. Te pueden poner una tele que era lo super nice en esos tiempos, que es lo máximo que alcanza a ver el ojo humano, y te ponen la nítida y no vas a notar diferencias. ¿Por qué? Pues ya tu ojo no llega. Ya se acabó lo que tú cansabas. No, sí que está muy chidota. Pues sí, pero pues realmente no te sirve esa tele porque pues no alcanzas a ver todo eso. Sí, ahí ya es más microscópico, pero acá que estamos hablando de grandes extensiones, Aquí sí en una estamos. célula que digamos, que tuviéramos una ventaja, digamos, ya de medir a metros, eso sería fabuloso, porque ahorita las escalas andan en kilómetros, cerca de los 30 kilómetros. Sí, dicen que tendríamos que saturar muchos satélites para que poder ir reduciendo esas brechas, ¿no? Pues Pues más con lo local. escalar. Hay algunos algoritmos que ya nos permiten eso. Afortunadamente, la tecnología sí está ayudando en ese aspecto, pero hay que decirlo también, como todo fenómeno es muy cambiante, entonces es complicado calibrarlo. Sí, porque Sí, sería como una calibración. Ah, nos sale un extremo nuevo. Hay que otra vez calibrar para que pueda analizar con, bueno, pues ese píxel que sea más exacto. así es. Como todo se parte a nivel global, el modelo global, los modelos globales hay ahorita muchos muy efectivos a nivel global, pero ya trasladarlo, escalarlo a nivel local, ahí está el problema. Se pierde Porque mucha información, ¿no? hay diferentes variables de escalamiento. Una de las principales en qué zona está, qué altitud se encuentra, Mm. este, qué zona climática, usos de suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se va haciendo más complejo. Pues de hecho creo que estamos tocando el punto 2. Creo que mejor la abro para que la Claro, gente claro, tenga más o claro. menos una noción de esto. Por decir, ya medio lo mencionamos, pero a veces la pregunta cómo va.
Puntos claves que se toman para generar estos tipos de análisis para estos eventos, ¿no? Sí, 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 un punto muy clave o central es la información. Hay que tener una muy buena base de información y de hecho, revisando las estaciones que han tenido aquí el Estado, nosotros tenemos una base desde el 60 al 2010 de algunas estaciones depuradas, porque también hay que decirlo, no todas las estaciones tienen información o muchas tienen huecos por años. Porque de repente se desactivó por un tiempo porque no le dan mantenimiento y ahí está un huecote que manejaban como estándar de, pues darle los mismos valores porque pues no está funcionando eso. No, generalmente se quedan en blanco, quedan huecos. O sea, no hay información, aparecen hay números raros, pero es donde no se tuvo información. Tenemos errores de medición humanos, del mismo aparato, la captura, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas que tenemos que ir afinando, pero pues también es información que ya no podemos desperdiciar. Hay que aprovecharla, ¿no? Hay algunos procesos de lo que viene siendo homogenización y depuración de información y afortunadamente logramos cerca para todo un dominio de todo lo que es el estado de Zacatecas y todavía algunas partes de otros estados para cubrirlo completamente. Hemos logrado obtener cerca de 80 estaciones que sí nos han ayudado mucho. Esto, junto con los reanálisis y junto con la información satelital, hemos hecho aquí un análisis tipo estadístico, estadístico de tipo un poco más avanzado, utilizando la técnica de componentes principales para, digamos, hacer como un ensamble, ¿no? Para ir conectando esta ramita con esta para Esa que no, información que nos cubre, esta que nos cubre y esta que nos cubre y que los tres se complementen, no desperdiciar ninguna. como una telaraña para llegar a ser el centro más exacto, se podría decir, ¿no? Como tratando de buscar qué es lo que ocurrió en cierto punto. Hay zonas que como están muy medidas ya sabemos que sí, pero zonas que están huecas, con las demás herramientas podemos llegar a ese Como que los análisis. empalman para intentar acercarse Esa es a... la idea, empalmarnos y en ese empalmamiento la calibración es con los puntos fijos que tenemos, lograr ese ensamble y que nos permita dar la información en todo el territorio. Y me imagino que es muy costoso intentar hacer como el ir, tener el equipo para analizarlo en el momento, pasar a otro punto donde ya, o sea, para hacer como el pixel, como menciona, sería como algo exorbitante, ¿no? El gasto. Eh, bueno, sí, si lo queremos hacer una medición en el sitio, sí, eso sí es. Y es más, no sería costeable. Pero por eso nosotros estamos aprovechando esta información que ahorita se tiene de vanguardia para llenar de todos esos huecos y tener una base sólida, de tal manera nosotros complementar toda la base desde el 60 al 2015, ya ahorita que estamos llegando, del 2010 al 2015, y de allí nosotros poder hacer proyecciones al 2030, 2050, y qué va a suceder. Y con esas bases poder ir dando puntos claves, ¿no? Me imagino. Así es, la idea es, como le decía al inicio, generar mapas de información que nos digan, esta zona se va a presentar temperaturas mínimas de tantos grados, estas zonas, primero arrancar por años, después por meses, y, Así ya casi y por la días. idea es llegar diarios o en cada hora, ¿no? Sí, porque pues el clima no es como que se mantenga No, estático, ¿no? es muy variable. Que eso abarca la pregunta 3, entonces Ujú. pues ya no la menciono porque pues era lo de cuánto tiempo, cuál es el tiempo estimado. Entonces pues ya dijo pues 10, 20, 30 años y con una estimación para hacerlo, pues, como dirían, diario. Diario, sí, también es necesario aclarar que se requiere también mucho equipo de cómputo para almacenar tanta información, porque ahorita hablamos de un píxel, pero para generar ese píxel se genera bastante información Sí, dicen que a veces pues, hasta un y puro píxel ese tipo de información puede llegar a pesar hasta 10 gigas.
bueno, como dando una referencia ahí más o menos, porque Eh, dicen que si es muy elevado, entre más información se le ponga a ese píxel, sí, más pesado es. sí, es correcto. La malla, imagínese la malla completa que tendríamos de cubrir todo el estado. Pues sería casi un servidor enorme que estuviera almacenando la información y que tuviera capacidad de estar recibiendo información nueva. Sí, de hecho, estábamos trabajando con dos discos duros de 20 teras y ahorita ya se nos están Ya están diciendo, ya están yendo ya chafeando, de capacidad. Entonces, estamos buscando alternativas para almacenarlo. almacenar más información. Entonces, sí, pues todavía hay mucho que hacer, pero la idea central es eh, ver por un lado los parte climática, qué es lo que está cambiando en los extremos y contrastarla con las vulnerabilidades que hay en las comunidades, en la sociedad. De tal manera que pues esto permita pues a nuestros gobernantes una ruta de qué, al menos, qué pueden hacer para ir mitigando estas situaciones. Hay zonas, pues aquí las conocemos para rumbo acá para el norte, que están muy desprotegidas. Aquí la misma mancha urbana, hay zonas habitacionales que están muy desprotegidas. De hecho, hay una que no he pasado, no he vuelto a pasar, pero pasé hace como unos 5 o 7 años. Y ella es por donde está la estatal. Yo vi que hay una instalación y Es dicen, correcto. o sea, la carretera literalmente divide como dos calidades de vida, ¿no? Porque de este Sí. lado estaba una colonia nueva, yo creo que ya hay, ya hay gente que está habitando y todo eso. Ajá. Y de este lado vemos casas de lámina, casas de cartón. Bueno, yo creo que de cartón, pues uno que otro, ¿no? Pero pues se ve chistoso, pero la verdad con estas condiciones vas a decir, y esto se la van a dificultar muy feo en esos tiempos. Y si las casas de acá están hechas de block, también la van a ver. Sí, son dos, ahí se ve perfectamente dos contrastes. De hecho, voy a hacer ahí un comentario que dicen ahí los compañeros, que por un lado tenemos El Paso y acá tenemos a Ciudad Juárez. En lo que es acá puras casas muy, Muy bien hechas. muy bien hechas. En el otro lado, uy, unas casas muy deficientes. Y se imagina con un evento, no digamos, Pues como eh, las de hace 2 años, ¿no? Que una el nevada, lobo, ¿qué va a pasar con los techos que tienen de lámina? porque pueden sucumbir ante el peso, la gente, las enfermedades que tuvo que haber atendido el sector salud en esos momentos, porque yo creo que tuvo que haber más de un enfermo en esos momentos. Sí. Entonces es muy contrastante los niveles que tenemos aquí de sociedad y más con un evento extremo, como es una temperatura mínima, una máxima, o la lluvia, una lluvia torrencial que cae, este, Pues ha pasado varias veces, ¿no? Y termina Guadalupe inundado, tenemos zonas que se inundan aquí de nuestro que todo, dicen municipio de que todo el agua Guadalupe. de Zacatecas va a dar para Guadalupe y que sabe que región también la avienta a Guadalupe, entonces como dicen que es como un bajío, Sí, y aparte por el crecimiento de de la mancha urbana. que fue muy, de hecho está muy acelerado ese crecimiento, ya dicen que creo que están exagerando su capacidad de agua, tanto que ya de repente hay colonias que al mes, ¿no? A los 2 meses están viendo el agua llegarles a sus colonias, que ya pues recurren pues a pipas porque pues literalmente pues no ven el agua. Esa es otra de las problemáticas que, bueno, pero sería otro tema de que abordar, pero sí, la escasez del agua es, en nuestra región va a ser un gran problema. Ahorita por el tema que estamos abordando, sería Sí está más eh, calientita. muy eh, 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 revisar lo que es la información que se está generando en cuestión de esto de dar a conocer qué tan vulnerables son algunas comunidades, algunos municipios, que ahorita lo estamos trabajando principalmente por municipios, tratar de ver cómo está el municipio eh, y también aclarar que la parte de vulnerabilidad revisa tres aspectos, el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto ambiental.
Entonces, este concepto de vulnerabilidad también es muy fuerte para que la toma de decisiones. Entonces, es muy importante conocer cómo estamos y con esto, pues ver si le añadimos un evento extremo O no. o no. Eh, no, déjenle digo algo porque Claro, el cable es muy susceptible y si se llega a zafar, podemos perder audio. Nada más, ahí le no se menciono. preocupe. Pues entonces, ¿cuáles serían los eventos extremos que se tienen más contemplados en el estado y cuál es como la mínima o la máxima que se podría decir, ah, pues ya más o menos con lo que tenemos estudiado, tenemos estos planteamientos como nivel general? Sí, desafortunadamente las Y yo tomando temperaturas cerveza con este güey frío. mínimas, precisamente, son las que impactan más en esta región. Eh, Tanto temperaturas mínimas como máximas. Entonces, aquí lo que estamos viendo, de lo que está sucediendo aquí en nuestro estado, es que antes teníamos los extremos, si lo podemos decir así como en números, digamos, eh, el máximo nos llegaba a los 35, el mínimo nos llegaba a los -3, -4, -5 a lo mucho. Pero vemos que conforme va pasando el tiempo y los efectos que está generando a nivel global, estos extremos se están alejando más. Es decir, las mínimas ya ahora van a llegar a -9, -10, hasta -12, que a lo mejor sí los hubiéramos tenido, pero eran casos Como, atípicos, así en regiones muy sí, específicas. cuando dicen cuando llovía decía, ay, llovió de más, ¿no? Exacto. Que era muy raro verlos, ahora ya estamos hablando de que ya estamos en la probabilidad que puede ser mañana y vámonos. Es correcto, entonces sí va a estar muy crítica esta situación, eh, en la forma de que la gente todavía no está preparada para adaptarse a estos cambios. No, pues de hecho dicen, bueno, así videos documentales han mencionado que el ser humano es de los animales que menos se adapta a su entorno. O sea, se tarda más tiempo en poder ser adaptivo. Dice, porque hay perros que sí, los mandan a la calle, pero si crecieron ahí luego llegan a saber moverse entre las calles, a saber cómo conseguir alimento y a saber dónde ponerse para dormir y se dicen que son especies que hasta no tienen frío. Cuando dice, ay, pobre animalito, dice, no, realmente hay caninos que soportan. Claramente que ya con un extremo ya sería otra condición para ellos, ¿no? Dice, Sí, pero ellos pueden llegar a adaptarse un poco más rápido que lo que es el humano. sí, o sea, hay una diversidad de lo que si hablamos de flora y fauna, que la adaptación va a ser muy variable. Y es correcto, algunos se van a poder adaptar mejor, pero otros desafortunadamente van a Tienen que, perecer. Y es probable que especies se puedan hasta extinguir de pues como, zonas que antes solo había ahí, cuando pues como inmersa estabas otro aquí, clima, tienden a desaparecer. Y ese es nada más uno de los ejemplos que puede haber. Platicando incluso con otro investigador, me comentaba, bueno, ciertos, ahorita que maneja que de los animales, ah, hay ciertos animales que dice que a cierta temperatura se aparean y a ah, cierta temperatura tienen puras hembras, por ejemplo, a cierta temperatura tienen machos. sí es cierto, porque una vez mi abuelo mencionó, eso ya gente de muchos años Sí, tiene sí, sí, experiencia. bastante experiencia. Él me dijo, hay caballos que no se aparean. Bueno, más bien dicho yeguas, porque el caballo, pues, viendo que yegua en momento, pues, y le quiere hacer su lucha, ¿no? Sí, sí, sí. Pero dice, la yegua no va a permitir como el apareamiento si sabe que va a haber seca. Dice, si sabe que va a haber seca significa, yo voy a batallar por la comida. Cuando tenga el crío y tengo que alimentarlo, y si lo tengo que alimentar, tengo que comer más. Entonces significa, si no hay lluvias, ¿para qué me apareo? ¿Para qué tengo crías, no? Que hasta el celo se les puede negar o pueden tener celo, pero no van a permitir que ningún caballo pues se les monte. Y Así eso me es. decía, y él me dijo, es que es un factor que podemos así ver, porque había caballos ahí salvajes por la zona, que pues ahí quedaron. Y dice, no, tú sí veías que la yegua estaba muy en paz aparentemente, sabías que era un año de mucha lluvia.
y ahí te animabas a sembrar ciertos cultivos o echarle ganas, se podría decir, ¿no? Pero decía, si ves que la yegua está que ni más y que aléjate y que hasta le da patadas al caballo, dice, piensa en otro cultivo, ¿no? Pero era lo que él me mencionaba, que hay animales que Sí, detectan cómo va a ser las temperaturas o cómo va a estar el clima en esos tiempos. eh, esta es una también de las oportunidades que podemos ir analizando si hubiese anticiparnos un poquito a escenarios en la cuestión de los cambios climáticos. Ahora si nos vamos, por ejemplo, a las plantas, como mencionaba, tenemos que hacer semillas más resistentes a sequías, más resistentes al calor, Ahí, más resistentes a los fríos principalmente. sí, Entonces, la planta, si se la van dando paulatinamente, yo creo que su semillita que va a dejar la va a hacer más. No, es, pues ocupa ser más, para aguantar un poquito más el frío porque como que ahí viene más frío, ¿no? Yo voy a perecer porque pues no voy a aguantar esto, pero voy a dejar mi semillita para que esa generación tenga un poquito de fortalecimiento o tenga la idea genética, yo creo, para empezar a reforzarse entre ella, ¿no? sí es parte de la adaptación que tenemos que ir generando y ya lo hemos tocado algunos nada más, pero podemos desglosar toda la parte de la flora, toda la parte de la fauna. Si estamos viendo nosotros como seres humanos, no tenemos la capacidad de adaptarnos por las distintas cuestiones sociales, económicas y ambientales que hay. Entonces, las especies pues también van a tener bastante sufrimiento, ¿no? Con estos factores. Entonces, nomás porque si tengo dudas y curiosidad. Claro. Eh, ¿Cuál es la temperatura máxima que ahorita se estima? Porque dijo que la máxima, así bien extraña, sería la 35 anteriormente. Sí, no, ahorita ya andamos llegando cerca a los 49 grados, Tipo sin Monterrey. problema, así es. Entonces, bueno, si conoces Monterrey, vas a ver que tienen unos cambios muy drásticos. Nosotros vamos a ese ritmo, digámoslo así, aquí un poco con otras condiciones, porque estamos en una zona más elevada, pero desafortunadamente sí vamos a tener muchos extremos y más si cada vez nos estamos acabando el recurso hídrico, como lo mencionaba, el agua. Eh, Esto, cada de estos conceptos va agravando más nuestras condiciones. Pues, bueno, una vez hablando, ya ve que hay gente bien como especulativa de planes mundiales y que los Illuminati y todas esas cuestiones. Ah, ya. Bueno, es que iba más o menos a lo que él decía, que mencionaba que, o sea, dicen que había sistemas para purificar el agua, pero no eran como rentables según eso, o no eran existentes, no los pueden hacer a pequeña escala, ¿no? Ujú. Entonces él decía, no, pues que lo más seguro es que están, pues, empresas, y ahí empezó él, dejando que eso se acercara para sacar la versión micro, la chiquita. Porque si la sacaban de antes, pues quién se la compraba por 100 Zacatecas, porque antes yo creo que el agua era muy abundante. Antes de que, porque dice que la gente la puede desperdiciar como si nada y ahorita ya te dicen, no la desperdicies porque ya estamos en números como amarillentos, tirándole ya casi a rojo. Y le decía, y qué sorpresa, en menos de medio año ya tenemos empresas que ya te están vendiendo para tu hogar, para que el agua de trapeador la puedas reciclar para otra vez volver a usarla para trapear. Pero ahora están saliendo equipos que ya la conectas directamente en tu casa y te la aumentan tu aljiber como agua limpia. Y dice, o sea, qué curioso que ya estamos en un evento extremo, ya existe la solución. Dice, lo más Es, seguro es de que ya tienen así él decía, cúpulas para ciudades que ya están diseñadas, ya están cotizadas, ya están para hacerse. ¿Qué van a hacer? Que la sociedad lo requiera. ¿Cómo? Pues claramente estamos cooperando con el asunto, ¿no? sí, sí. Descuidando todo y generando este cambio climático. Definitivamente eso, el problema hídrico es muy grave también, pero es, yo prefiero verlo como otra parte Sí, es que de, el factor, pues nomás estamos hablando ahí de no haber agua. así Y es, en este porque caso estamos hablando, tenemos un frillazo y vamos a tener un calorón. pocas lluvias, ahora no sabemos dónde caen, Mm. dónde se van a presentar,
qué zonas vamos a tener sequías, etcétera, etcétera. Entonces, esto, eh, lo que mencionaba hace un rato los cultivos, si nosotros sabemos que en esta zona no va a haber mucha agua, pues hay que meter otro tipo de cultivos. En eso sí se puede actuar. Sí, Y antes de que se me pase esto de que decía del gran problema que tenemos, la población. Antes decía, no es que hubiera mucha agua, no, es que antes éramos más poquitos. sí, de hecho. Y ahorita acabamos de decir el crecimiento, la mancha urbana que ha sido de las más grandes del país, que lo que es aquí el municipio de Guadalupe, cerca del 3% casi de crecimiento que ha tenido. Así como en menos de 10 años, me imagino yo. Exacto, entonces, pues nosotros somos uno de los principales problemas para sostener Sí, todos los... porque pues según eso, bueno, a lo que yo había escuchado anteriormente con otros gobiernos, no que no lo hagan ahorita, yo creo que porque ha habido un montón de cuestiones adversas que las mencionaremos, que es corrupción, gente que quiere ver como el gane, ¿no? Y decían que antes por si fincar una colonia, el gobierno metía la luz, metía el drenaje para planificar, hacer sus cuadritos de aquí van a vivir alrededor de 5 o 10 personas, entonces aquí va a estar el agua, vamos a meter tal tubería para el agua, ¿no? Y empezaban a ver sus factores y aquí vamos a poner una subestación, aquí otra para, bueno, más bien dicho, para distribuir la luz. Entonces ya estaban planificadas y de que aquí van a caer parejas y van a traer hijos y aquí vamos a poner una escuela, ¿no? Y si ahorita, si vemos colonias Ya, de Guadalupe, ya están rebasadas, ya. ni escuelas tienen cercas, o sea, son casas que las hacen cennis nomás para eso y a la primaria tienes que llevarlo cerca de donde manchas urbanas donde tenían viejas o se están poniendo nuevas. Drenajes a veces ni lo tenían y tienen que, ellos Todo. llegan, instalen su drenaje y dicen, y ese fue el factor que está generando que por si Guadalupe, hablando de un municipio, tenga muchos problemas de agua, de luz, de distribución, de población, porque te dicen, Sí, ¿cuánto vale esa casa? 50,000 pesos. Pues vámonos. Cuando tú estabas viendo casas que estaban planificadas de 300,000, medio millón. ¿Pero por qué? Porque ya tenían servicios que esas casas no tenían. Y estaban eh, planificadas para recibir, pues, gente, ¿no? sí, cierta cantidad, pero pues sí, el crecimiento poblacional es uno de los factores Que entraría también como, como algo, como un factor clave, ¿no? De los que mencionaba. El factor clave es el crecimiento poblacional, la escasez, que eso conlleva la escasez de recursos que cada vez demandamos más recursos para, naturales hablando, para sostenernos. Y con eso, pues, estamos alterando todo lo que viene siendo la parte ambiental de nuestras zonas, el clima, y va contribuyendo, cada zona, cada región va contribuyendo con una afectación a lo que es el cambio climático. Entonces, pues afortunadamente ya hay algunas medidas donde ya, ahorita ya muchas parejas pues ya no quieren tener tanto hijo, está funcionando en algo, pero ahora hay que tener un poco más de información. Hay que hacer consciente a la población de los cambios que se nos vienen y de que estar preparado es la única forma de poder salir adelante y tener una vida mejor, ¿no? Que es lo que nosotros... o mínimo que no sea tan duro llevarla, ¿no? Porque pues yo Que no creo sea tan duro el golpe, que que así es muy... muy visto. muy Entonces, por seguir entrando a la última pregunta, no sé si ya se contestó completamente o hay algo más que agregar que sería, ¿se podría mitigar los efectos? Y más o menos en cuánto tiempo podríamos decir, pues ya estamos como estabilizándolo, si es que hubiera estas acciones, ¿no? ha habido esfuerzos a nivel internacionales para tratar de tener un poco, pero pues, como todo hay resistencias que muchos... Sí, o sea, es un trato entre gobiernos, pero así ya cuando es, lo desenglosas de su gobierno a todo un país, tienes que saber que la gente tiene que poner de su parte, ¿no? así es, hay países que sí ya han entrado muy comprometidos, hay otros países que no, sigue como el de nosotros, que seguimos siendo explotados, nuestros recursos naturales, y con ello pues O como Estados Unidos que se genera... sale de planes y le vale gorro. Así es, pero eso de frenarlo, esperemos se pueda. Yo lo veo difícil. Lo que sí podemos hacer es
prepararnos para adaptarnos a estos cambios y con la información que se tenga, creo que sí podemos lograr avances, ¿no? Importantes en esto de la vulnerabilidad, que es el tema que estamos viendo a estos eventos extremos, ¿no? Que tenemos, que son aquí en nuestra región, pues hay varios tipos de vulnerabilidades, decía, de eventos extremos, pero nosotros aquí los principales es las temperaturas, las lluvias, precipitaciones. Porque pues bueno, hay zonas donde me platican que era muy raro ver lluvias y que bueno, las instalaciones que ellos tenían no estaban preparadas para las lluvias fuertes y que ahora ya tienen que poner retén, literalmente muros bueno, de contención porque el agua se les mete a la casa. Porque pues yo creo que esto es una presencia de un factor extremo, ¿no? Así es, que se están moviendo las precipitaciones donde deberían de caer. Y también algo, antes que también es algo que todavía no se estudia mucho, pero vamos en ese camino. Esto de los cambios climáticos también nos van a generar una mayor entrada de rayos ultravioleta, que también nos van a generar ciertas enfermedades en la piel, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos incluso ya con algunos Protector solar, protectores. estar más en sombra, hasta ahí porque a veces decían algunos conocidos, porque se veían fotos de otros países, dicen, pues en Japón traen sombrillas, o sea que pues, está soleado, pues para que saca sombrilla, ¿no? Pero dicen que sus condiciones de calor son muy extremos, entonces Sí. dicen que lo más recomendable es ir en sombra, aunque sea una sombra ficticia que sea generada por la sombrilla. Yo creo que va a llegar un factor donde ya estamos viendo gente que va a sacar sombrilla porque ya tienen daños en la piel donde ya no pueden estar exponiéndose. Y pues sí, de hecho se ha visto ya mucho porque ya antes era de ponte la crema, ahora ya se patrocina más protectores solares por lo mismo, de que ya el sol que estamos recibiendo no es el mismo. Y más porque he escuchado también de que pues es un factor que dije, pues es algo que la gente ya puede estar viendo un poquito así. Si no lo puede ver en su piel directamente porque es como a medida y después ya se expone y muestra el Sí, daño, que es la de que los aparatos eléctricos, que a veces terminan, la batería dice que dura 8 horas, pero la exposición con los rayos ultravioletas se joda hasta la batería o hasta los sistemas eléctricos y si quieres una forma fácil, ahí está. sí, 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 es correcto. Nosotros no lo vemos tan instante porque esas son desafortunadamente enfermedades a largo plazo, que después es cuando ya nos arrepentimos, Sí, porque no me pero puse protector, porque no salía bajo la sombra, porque no evité el sol y así. sí, es una realidad que ya debemos informarnos. ¿Y cómo le hacemos para decirle esto a la sociedad y todo? ¿Cómo cambiaremos la actitud? Pues lo más, bueno, yo creo que ya hay cambios, porque yo he visto a los niños que ya no son muy dados a tirar la basura. Y que hay niños que ya le dicen a su papá, papá, no tires la basura. Aunque, pues sí es cierto, estás chocando con una mentalidad de hace 30 años y de repente no es fácil llegarle a esas personas, ¿no? Que ahorita las únicas que pueden estar haciendo ese cambio son más fuertes, son los que vienen. Porque pues realmente ellos van a resentir todo eso en 30 años. Sí, les decía, hay muchos esfuerzos que están encaminados a tratar de mitigar un poco. Ahorita que tocas de las basuras, que también es un problema muy grande y que genera incluso incendios, se genera por estos cambios de Gases que temperatura, joden lo que nos protege de los rayos. gases, etcétera. Una de las mejores alternativas es tratar de eh, separar el tipo de basura. Que es Desafortunadamente tenemos una cultura que no se para. no separa. En algunas ha habido esfuerzos que han tratado de separar, pero pues no sirven de nada porque solo hay un camión que la recolecta Y luego el camión que y la pues recolecta a veces piensa que ahí transporte. tiene algo que les puede servir, que ellos hacen la separación pero nomás lo monetario y pues al final revuelven todo otra vez. Así es, entonces todavía nos falta caminar mucho en ese aspecto. Pero Ahí va. ahorita lo principal que nos genera este tipo de residuos es la generación aquí en nuestra región son los incendios, ¿no?
y los gases que se generan. Sí, porque pues una vez me decían que los volcanes, el gas que van emanando es semejante a algunos gases que se generan quemando ciertos productos sintéticos que generamos. Pero pues ahí fue cuando salió alguien que pues no estaba hablando a lo menso. Dijo, no, pero es que una cosa son volcanes que están distribuidos y están emanando la cantidad que puede absorber el planeta, puede distribuirla, le puede hasta servir, ¿no? Y que sirve, pues ahí mencionaron que eso servía para los climas, esos tipos de gases. Dijo, el problema es de que como estamos quemando gases que el planeta no estaba esperando, supera la cantidad que recibe y esto genera lo que ya mencionan, no es un cambio, es un aceleramiento climático, ¿no? Sí, esto que hablábamos antes del crecimiento de la mancha urbana, esperemos y no sea pronto, pero nos va a generar también muchos gases, ahorita que lo mencionas, y que hablando en un nivel vertical, pues con el cambio de temperaturas tienden a bajar y pues ya lo vemos en la Ciudad de México, como hay contingencias ambientales, que no se puede hacer ejercicio al aire libre, etcétera. Nosotros aquí todavía no tenemos ese problema, pero hablando de medición de estaciones y todo, es recomendable ya tener nuestras estaciones de medición también de partículas para saber qué es lo que estamos ahorita respirando aquí en nuestra... Una vez con usted, ¿no? Que estábamos viendo en clases sobre las partes por millón, Así y es. que hicimos según, creo que un estudio, pues más o menos con lo que podíamos tener de las estaciones, y creo que estábamos igualando, creo que las condiciones de partículas por millón que tiene la Ciudad de México. O sea, que nomás la única diferencia es de que con nosotros, pues los vientos tan libres, y como ellos son de tiro un encerradito, pues se acumulan y... Sí, hay zonas que sí se generan esos gases, pero bien, hay varios factores que sí nos ayudan aquí a nosotros a que se muevan, pero eso de que tengamos vientos y todo, no es que nos libremos, sino que... mm, Los aventamos a alguien más, ¿no? exactamente, entonces, por ejemplo, hay regiones acá de Saltillo, Coahuila, que se están viniendo a movimiento de suelos y de todo a estas regiones, y nosotros estamos mudando suelos hacia otro lado por medio de estas partículas. Entonces, todo esto va ligado, por eso, a lo que es la variabilidad, ¿no? Una temperatura que tengamos de cerca de una máxima, digamos, de unos 40 grados, con ciertos gases, pues se potencia. Sí, porque como, Se pues, hacen islas de calor, entonces, pues vamos a tener, aunque esté marcando el termómetro algo, pero vamos a tener una temperatura más elevada ahí en el sitio. sí, Entonces, denominadas que todas las ciudades son islas de calor, porque pues de hecho, que es también otro problema, otro de los que mucha problemas que se gente generan en esta parte. que dicen, ah, pues en tu colonia tienes parque, ah, no, que no, pero ¿por qué no ponen parque? Porque es una pérdida de espacio y pueden poner casas que van a vender, ¿no? Pero según eso, a lo que pues vi, aprendí, pues dicen cierta distribución, tantos metros cuadrados tienes que destinar a áreas verdes. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer que esa área no sea tan calurosa, no tengas tantos problemas de, pues como de salud, dicen que porque las plantas son absorbentes y ayudan a apoyarnos, se podría decir, ¿no? Dice, pero las eliminas totalmente en zonas y dices, ah, pues te faltan hasta 3 parques. ¿Dónde están tus parques? Sí, de hecho, en los reglamentos de construcción viene muy claro para cada fraccionamiento y todo. Si revisamos ahí las leyes, eh, se tiene que dejar una parte eh, de área verde. Lamentablemente, pues Las habiendo algunos políticos, algunos gobernantes, constructoras, que constructoras, empiezan a vulnerar esos y luego pues artículos pues logran crear más mancha urbana y pues con eso se pierde, ¿no? Lo que pues es el sentido del crecimiento. Que de hecho, todos estos mapas precisamente que se están generando, regresando un poquito al tema,
también nos ayudan a visualizar cómo debe de haber un crecimiento urbano. Pues como le llaman, ¿no? Que Aguascalientes tuvo unos buenos anillos para Mm, de distribución y para poder centralizar como la población en una cierta área para que las empresas estén acá, ¿no? Pues funcionó un cierto Sí, tiempo, porque ya pero creció a lo loco y ya volvió a no cabe. crecer y se generó otro problema. Entonces, eh, eso es lo que no debemos de hacer. O sea, generar una solución A corto a plazo. corto plazo, sino una solución a largo plazo. Porque, vi una nota una vez de Japón, que Japón tuvo 5 planes, no me acuerdo de esos planes, pero uno sí me acuerdo muy bien, porque pues según eso ya hasta atractivo turístico es, para acabarla, porque para mí es una planeación que digo, o sea, qué mendigos para saber que pues no van a podar los árboles, porque plantaron árboles y si los ves del cielo ves un círculo, ves una estrella, ves un cuadrado, ves figuras geométricas, digo, pues qué exactos fueron por saber, pues este va a crecer hasta aquí su máximo, nos vamos a cuidar que crezcan rectos y ya tenemos. O sea, ¿cuántos años se lleva ese plan? 50, 40 años para que las plantas estén en una altura donde ya se puede ver desde arriba, ¿no? Cosas que de repente la gente, ay, pues ¿para qué planto un árbol? Ni lo voy a ver, ni voy a cosechar de él, ¿no? A veces dicen eso. Dices, Sí, y bueno, ahí son sociedades un poco más avanzadas, pero que también pues, son obligadas ya a hacer ese tipo de planeación porque, pues si vemos, son de los países que más ha afectado su crecimiento y que hay zonas, incluso allá, aunque sean de las más tecnológicas, pero ya hay zonas con problemas de respiración. Tokio, creo que es uno, Entonces, porque es uno muy abundante y muchos eh, vehículos, ¿no? esperemos no llegar a eso aquí nosotros, Para que se pongan los pies, gente. porque no, tenemos varios paisajes aquí, varias regiones aquí en nuestro estado, que esa es la otra parte de tratar de conservar un poco el sentido que tuvieron cada una de las regiones, donde es pastizales, pastizales, donde es parte de bosque, bosque, Fíjese etcétera. que eso, que hablaba de hecho, con Echeverría, ahí Sí, mencionaba mucho eso de que es que de repente la gente sembraba y supongamos que pudo cumplir sus requisitos, pero muy a corto plazo, 10 años es muy poco para una zona de cultivo, ¿no? Y luego ya viene la gente y dice, oiga, tengo problemas en mi tierra, ya no da como antes, yo levantaba 5 toneladas, ahora nomás levanto 1,5 y ¿qué está pasando, no? Y sí, luego no. ya hacen, dicen, hacemos el análisis y literalmente es pastizal. O sea, el suelo, la única forma de recuperarse es volverlo un pastizal. Pastizal, aquí nuestra región es prácticamente la mayor parte del estado es pastizales, entonces una manera de ir mitigando o regenerando esos suelos pues es introduciendo ganado, controlado, claro. Sí, porque ya luego aparecen unas Después, 500 reses en una parte de pastizales que dice, tu máximo son 100, ¿qué no, no, estás sí, haciendo? claro, hay que, todo, por eso debemos de tener una planeación y pues en esto entramos todo y ahí regresamos nuevamente a los animales. ¿Qué tipo de animales? ¿Cuáles van a resistir? Aquí no podemos meter como los que hay en otras regiones, ¿no? Sí, que animales que Porque son de repente que dicen que generan más kilos, pero esos pues, en sus áreas están a gusto, en su clima, en... precisamente es eso. Tienen que ser aptos o que se adapten a nuestras condiciones y que también a los diferentes eventos extremos, nuevamente, porque lo vemos, un dato extraño, bueno, que ya es muy recurrente acá en California, todo el ganado que fallece Ah, por la parte de sequías, y dicen que también por las altas temperaturas hay animales que perecen así. perecen, claro, entonces para allá vamos, entonces necesitamos estar preparados. Y esa es la idea, En estos nuestra parte análisis. de investigación es tratar de generar esa información, tratar de revisarla, calibrarla y difundirla, ¿no? Sí, que es lo La más idea importante, ¿no? importante, ojalá y se pueda generar conciencia primero en nuestros gobernantes y de ahí que vaya permeando hacia toda la sociedad. Sí, que hagan acciones que ayuden para intentar mitigar, se podría decir.
sí, mitigar y un proceso de adaptación. Que estas áreas están muy desprotegidas y va a hacer mucho frío, hay que apoyarles con cemento para que puedan construir fincas mejor, para que puedan aguantar estos climas que se avecinan, porque pues yo creo que es más costoso. Hacer casas térmicas también, buscar otra alternativa, porque no podemos llenar de hacer casas así muy resistentes, pero al rato vamos a requerir Casas climas, calientes. introducir Ah, climas. pues creo que es lo Entonces, que rifa en Monterrey, ¿no? sí, Que ahí la entonces, gente no camina, ahí tienen que ir en un carro con clima, entran así a las es. oficinas con clima. Y, Entonces, imagínense si a veces ahorita por la economía, batallamos por los gastos energéticos, ahora introduciendo climas, pues ahí se nos va pues dicen que una técnica es como los boilers, creo solares. que utilizan los canadienses, creo que es uno de los que, pues sí, pues allá siempre está frío, ¿verdad? Que dicen que el sistema de tubería caliente pasa por la casa y la mantiene calientita por dentro, que es Eso, una técnica, se podría decir. hay varias maneras de de climatizar, digamos, a una cada habitación, pero se requiere también un proceso de adaptación, porque no cualquier gente va a permitir eso. Sí, porque pues tienen que sacrificar espacios para meter la tubería. O bien, a lo mejor hacer adecuaciones, si hay zonas, incluso que haya zonas muy vulnerables de fallas, hasta mudarse a otro sitio, y pues allí entramos ya en otros temas, ¿no? Estos conflictos. Sí, Y, que son los que y percuten en esta parte. así es, entonces, eh, bueno, creo que tratando de hacer cada quien nuestra parte, podemos lograr algo. La intención de nuestro trabajo es, eh, como te decía, generar información para poder adaptarnos, llegar a algo de hacer conciencia a la población, que logre mitigar un poco los efectos y eh, poder evitar desastres. A veces no nos damos cuenta, pero hay un dato que me dio muy eh, una comparación muy abrupta, digámoslo así. Vemos, por ejemplo, cuando pasa en la Ciudad de México un temblor, que mueren tantas gentes. A veces no revisamos cuántas muertes fueron de frío y a veces hay años que sobrepasamos, que Sí, suceden muertes en un, digamos, en un escenario de un temblor, de una inundación, etcétera, etcétera. Entonces, a veces estos fenómenos no los tomamos mucho en cuenta, pero son los que más nos provocan muertes, desafortunadamente. pues, de hecho, creo que hablando de eso, de repente, sí había escuchado que decían, es que de repente no muere la gente por esta acción natural, ¿no? Que es una inundación. Dice, a veces la gente no muere por la inundación ahogados, como mucha gente pensaría. Dice, ellos mueren por el frío, porque de repente se presenta una helada y estás todo húmedo, te percute hasta una hipotermia que no alcanza a controlar y pues, por eso realmente mueres, no por ahogado. Sí, Entonces sí, ahí sí. mencionaban que el clima después de esa acción que se presenta, pues es el que dice, ah, pues ya se cubra esta acción sus vidas, pues yo voy a llegar con mi frío y ahí van otras, ¿no? Sí, incluso tratando de ver ahorita, por ejemplo, los esfuerzos que hacen Protección Civil, algunas dependencias. eh, he visto que a veces reparten cobijas, reparten algunas cosas, pero a veces las reparten ya cuando va a empezar ya la primavera, ya, que porque llegaron tantos recursos, ya cuando el daño ya está hecho. Y luego Entonces, pues dicen que una vez no voy a decir quién, pero salió que llevaron así, no sé, eran como una comunidad donde 300 personas. Y hubo el apoyo para llevarle como dos, tres cobijitas y algo extra, no chamarras. Dicen, ahí mismo las entregamos y vimos como mismo iban de regreso vendidas. O sea, la gente fue así como de, no ocupo cobijas, las vendo. Ya cuando acuerdan, yo creo que pues ese dinero, no sé en qué lo habrán gastado, pero cuando llegó el frío, sí, no, ya. Este,
eso es también otro tema que hay que ver, cómo concientizar a la población. Y luego es muy difícil porque pues dicen, ¿no? Que la gente, que los de primer mundo, que tienen buena educación, todo eso. Pero ¿qué está pasando? Ya casi no quieren hijos, es más, ni quieren hijos porque prefieren viajar y todas esas cuestiones, pero ya están cuidando, como que son más conscientes en sus acciones, ¿no? De, no, pues no hagas esto porque vas a contaminar. Hasta dicen que cobran cosas que aquí en México ni se cobran como impuestos de... Lo escuché, que dicen que allá en Irlanda cobran impuestos, creo, por tener televisión. Tienes una televisión, Sí, 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 claro. pero si tienes otra, pagas un impuesto. Como en otros países, creo que también pagas cierta cantidad por ciertas condiciones que saben que generan problemas ambientales, se puede decir por la contaminación que generan, y dicen aquí en México no. Hay veces que hay personas que tienen 8 o 9 carros y los están moviendo cada día. Hay países donde tu vehículo ya es viejo, vas a pagar cierto impuesto que ya es más alto, estás obligado a ponerle ciertos filtros que son caros, de hecho, para que tus emisiones se controlen, y aquí en México no pasa. Que es como de, tu carro está echando los camiones, de hecho, de transporte, ellos avientan muchas emisiones a la atmósfera y no tienen un control ambiental. Sí, no, hay muchas cosas que tenemos que ir Ir viendo y ir trabajando. trabajando, pero eh, bueno, pues nosotros acá nuevamente tratar de aportar un poco hacia lo que es la sociedad. Con la generación esperemos que todo esto funcione y la idea es, como te comentaba, tratar de comenzar a dar información así por medio de años, qué es lo que va a suceder, después hacerlo mensual, mensual diario. Se imagina, por ejemplo, la ventaja que tendría, por ejemplo, nuestros agricultores al saber qué va a pasar, si vamos a tener lluvias, pues sabemos qué cultivos, si vamos a tener sequías, pues mejor meter de todo tipo, etcétera, etcétera. Y luego el factor de, va a haber muchas lluvias este año. ¿Sabes qué? Hay que invertir en limpia de drenaje. Sí, Porque sí, a sí. veces llegan lluvias y el drenaje no lo alcanzan, no está limpio, no... Y eso, y pues ya, ahí está la inundación en todas las áreas, o multas a las personas que ven que tiran basura, porque pues ellos dicen, ay, aquí, no sé cuánto te faltaba, cuántos metros para llegar a un bote de basura, cuando ya la habías cargado con varios kilos de no sé qué llevabas originalmente, y ahí la llevas con ella, y ahora que ya dices que es inservible, ahora sí la tiras luego, luego, ¿no? Cuando en vez de que, déjala de fuego aquí, porque si se me tapa los drenajes, el que se va a inundar es mi casa. O sea, en vez de un favorcito que se está haciendo, ya me deshago eso porque me aburre, puede llegar pérdidas monetarias de se inundó mi casa, se me descompuso el refri, se me descompuso esto. Que a Sí, sí, veces, sí, son problemas que se van generando y se ven muy simples, pero poco a poco van generando ciertas dificultades, ¿no? sí, pues, Entonces, no, pues aquí viendo, ahorita que mencionaba lo de la mancha urbana, el problema de la basura. la basura, uno, el problema ahora de lo que viene siendo las tuberías. No sé si recuerdes que Ah, hasta a veces hay caos por el rompimiento de una temperatura mínima, cómo genera problemas. De hecho, hasta se escasean los fontaneros ahí. sí, que ya todo el mundo está Andan todo de, el ocupa un mundo. fontanero y el fontanero... En una temporada hubo déficit de lo que son conexiones. Y fíjese que cuando pasó por si una de esas acciones, de esos factores donde truenan las tuberías, bueno, fue curioso porque un día antes de que pasara todo esto, un conocido dijo, no, déjame comprar esto porque, dijo, mi jefe me dijo que pues las temperaturas frías son bien traicioneras, ¿no? Dijo, vamos a impermeabilizar, bueno, no impermeabilizar, como proteger el Sí, cubrir tubo la tubería. para Ajá. que no llegue a reventar. Ya nos llevamos todo el día, platicamos y oh, sorpresa, en la madrugada un reventamiento de tubos, fugas, y él tuvo una fuga, pero por un tubito así, que nos dijimos, no, mañana lo acabamos. Y fue el que se Y dañó. fue el que se dañó, pero por suerte teníamos como bueno, él tenía para la Sí, sí, reparación, sí. pero así llegando a las ferreterías, porque también yo llegué a ocupar un tubito,
Por suerte tenían el tramo y las conexiones para salvar, pero ya estaban limpios. Cuando originalmente tú veías tubería por mayoreo, de cobre, de PVC, de este nuevo que es color verde, que no me acuerdo cómo se llama. Y ya, de repente, la noche a la mañana, ya no había nada. Y de hecho, alguien me dijo una frase que dije, bueno, pues sí es cierto, ¿no? Puede funcionar. Y si hay gente que tiene tuberías, como que se descompuso un camión, ¿no? Sí, tenemos aquí visitas. Eh, dices que de repente funciona porque la gente tiene tuberías de hace 20 años. Dice, pues cierto, la gente no hace la inversión por mejorar o cambiarlas porque no quieren como el hacer el gasto, porque lo ven como innecesario, porque dice, está bueno. Dice, pero a veces estos factores de que te jode todas las tuberías, dice, te ayuda porque dice, si no fue esta, iba a ser otra. O solitas iban a tener su problema, ¿no? Entonces, de repente ayudan estos factores graves porque pues es como de, ¿te acuerdas que tenías que impermeabilizar tu casa hace muchos años y no lo querías hacer porque pues el dinero? Pues ahora es de fuerzas. Ahí está el claro ejemplo de la vulnerabilidad. Cuando dejamos el turo descubierto, es más vulnerable que Haberlo reparado. entonces creo que con eso podemos verlo así muy corto lo que es la planeación, lo que debemos de hacer para evitar este tipo de desastres. Lo podemos ver en una tubería, todo el daño que se genera, ¿no? el daño que se genera. Ahora si lo vemos a una comunidad, a un municipio y a un estado, como es el de nosotros, que estamos en una parte semidesértica, tenemos que estar adaptados con esa planeación a que ahorita estamos en temporada de fríos, hay que tratar de prepararnos para mitigar esos estragos, esos defectos. También cuánto tiempo va a durar, porque al parecer aquí hay indicios de que las estaciones como que se están moviendo. Ahora los fríos empiezan un poco, están más desfasados, las lluvias están más desfasadas. Es como si nuestras estaciones dieran un giro. Todavía no está confirmado, pero hay indicios de que pueda suceder algo de esa magnitud y no hay de otra que adaptarse a las nuevas condiciones. De hecho, había un investigador que una vez hablando, él mencionaba mucho de que el calendario decía, es casi exacto, porque o sea, maneja sus horas. Pero el problema, dice, es de que nosotros no tomamos esas horas. Cuando acaba el año, nos decimos, faltan, que son las 12, no, pero faltan 10 horas más para que ahora sí empiece el otro año, ¿no? Y se ve juntando esos años, que dicen, es que con febrero lo tapamos esos cambios, ¿no? Dice, realmente no, con un minuto que esté pasando, ¿cuántos años llevamos con ese minuto? Ya son días. Dice, ¿qué más puede pasar? Ya son meses. ¿Esto qué indica? Tu primavera no va a empezar la misma fecha. Tu otoño es otra fecha. ¿Y eso qué pasa? Que la gente, como tiene un calendario estandarizado, no está viendo ese factor de que, pues mi primavera está recorrida a 15 días. Pues espérate, nos quedan 15 días aún de primavera. Y no. Pues ya las flores están secando, pero aún sigue siendo como el término es primavera. Pero no lo ven. Entonces dicen que, bueno, él dice que eso era el factor que estaba convirtiendo en el problema. Sí, ¿no? Y hay que tenerlo bien claro porque así como nos puede dañar a las casas, en la zona urbana, también puede dañar a los cultivos. Hay un artículo por ahí que tuve la oportunidad de colaborar, de, de trabajar aquí como somos aquí nuestro siembra son mucho de frijol. Nosotros desfasamos 1 y 2 semanas de su siembra a ese frijol y encontramos muy buenos ahorros de agua. Fíjese que hablando de eso, porque pues hay familiares que se dedican al temporal y todo eso, y también mi papá le da poquito porque le gusta, claro. Porque era una temática con la que podía hablar con mi abuelo. Pues realmente pues un agricultor que vive de eso bien, cumple sus horas, ¿no? Sus fechas, él sabe cuándo prepara la tierra y todo eso. Entonces teníamos vecinos que
estaban ya preparando tierras y mi papá estaba ocupado y no se hacía nada. Entonces de repente llevamos con 2, 3 semanitas de desfase. Llegábamos a sembrar y de repente decían, oiga, su frijol va bien perrón o su maíz está mejor que el nuestro maíz no está dando las toneladas que esperamos, usted nos superó en toneladas. Entonces yo creo que ahí podría haber también un factor donde ya tal vez las fechas que se estaban programadas para siembra ya son cambiadas, ya no Así son las de antes. es parte de la información que tratamos de dar a conocer, porque nosotros ya lo revisamos, ya lo documentamos y vimos aquí en el aspecto de generar toneladas y todo, no entramos mucho a eso. Lo que nos importaba era cuánta agua se requiere para que se logre toda la producción. Entonces, vimos una cantidad inmensa de ahorro que pueden tener los agricultores, o bien de que calendaricen bien sus siembras, si en el caso de temporal, y que se logre con mayor eficiencia Pero fíjese que las producciones. algo así de experiencia propia que he visto, ahí la gente dice, tengo agua, voy a regar mis tierras, ¿no? Claro. Pero a veces porque era un pleito también con mi papá que decía, ¿para qué la riega tanto? O sea, ¿para qué tanta agua, no? Y ya después con el tiempo decía, no, es que tanta agua la vas ¿cómo le llaman? A ahogar. No va a desarrollar, es más, ni va a ser grano. ¿Por qué? Porque pues tiene agua. Dijo, el grano no es un método de supervivencia. Si no hay agua, va a aventar granos para sobrevivir. Si le avientas el agua en ese momento que está desarrollando ya sus granos, ok, puedes generar que los haga más grandes, más pesados y todo eso. Dice, pero si nomás estás aventando agua, pues la planta no se va a estresar por generar un grano de calidad. Que esto genera a veces la presión donde dices, pues consigo uno, ¿cómo le llaman a los que son como que la genética le mueven? Sí, semillas mejoradas. Semillas mejoradas. ¿Para qué? Para que cuando le avientes el agua, de todos modos, aviente el grano. Cuando pues puedes seguir con el mismo tipo de maíz o el tipo de frijol, simplemente aviéntale la cantidad en el momento y cuando la necesitan, porque decían, casi en un mes, de repente los cultivos cuando van a ser chiquitos no ocupan agua. Y si hay un punto y una fecha donde ya van al tirón y ahí sí ocupan agua. Ahí es tu momento clave donde tienes que aventar el agua. ¿Y qué pasaría si apenas está iniciando la planta y cae una helada? Pues ahí vemos un evento que todavía Extremo, que no hay datos, no hay. Pues sí, entonces se requiere esa información. ¿Por qué? Porque se puede echar a perder mucho dinero, porque pues el dinero. diésel, Yo, bueno, porque pues pueden resembrar, pero hay que volver a meter diésel, meter grano otra vez. yo del artículo que te comentaba, estábamos ahí, nada más la aportación era para el ahorro del agua. Sí, Pero pues hay muchas variantes que podemos revisar y otra es esa, la parte de cuándo arrancar lo que es la parte de las cosechas, ¿no? En qué temporalidad, que es, volvemos a lo mismo, es solo un sector, porque podemos ver, eso es de producción, pero aquí en la agricultura, pero regresándonos acá a la sociedad, pues también hay repercusiones. sí, porque a veces empieza a llegar los fríos y que no tiene chamarras para los niños, híjoles, haces un gasto que estaba fuera de lugar porque no fue como, pues, Simplemente las enfermedades. que son Hay las, que tener preparadas las vacunas necesarias, al menos, en pues, ciertas regiones donde va a pegar un poco más. Y no nada más en los fríos, también ahora en las calores. Las enfermedades que se generan por los alimentos, las enfermedades del estómago, etcétera. sí, porque la Eh, comida entra en putrefacción tal vez más pronto si las dejas al sol y pues hay un montón de gente con diarrea. y que hay días, creo, hay ahorita temporales eh, que ya incluso en las fiestas han ocurrido con muchas infecciones que se generan por que se echan a perder la comida por la temperatura. Pues de hecho, ya ve que creo que son esas fechas donde patrocinan la vacuna ¿cómo le llaman la gripe? Influenza. La influenza. Ey, ya ve que pues, estaba el patrocinio de gobierno de ve a tu centro de salud más cercano para que te Sí, sí, sí. inyecten la gente más vulnerable porque pues ya vienen los fríos, ¿no?
Y que ahí hablamos nuevamente de vulnerabilidad, y Y pues son los adultos mayores y los niños, mujeres que son, embarazadas, gente con enfermedades que afectan la inmunidad, bueno, sí, el sistema nervioso, bueno, que sí, esos son nervioso, casos especiales, pero principalmente son los niños y ancianos. y la gente adulta, que Eh, es donde y no sé, hay mayor problema con esa. y así hablando con personas que decían que estaban buscando la vacuna, que no había, que se acabó. Y que hubo gente que fue hasta Ciudad de México, fue a otros estados, la vacuna está terminada. Y es como de, pues el gobierno tal vez dice, ah, que ocupamos tanto para tanta población. Creemos que son estos los niños. Oye, ¿qué crees? Viene un evento muy grave, ¿no? Que hay una probabilidad de que el frío venga con ganas. ¿Sabes qué? Pues envía un poquito el doble, el triple, porque vamos a cubrir gente normal que no Ujú. está susceptible, como lo marcan que son niños y ancianos, para, para apoyarlos a ellos, porque pues si llegaba un adulto con la influenza, pues tenían que darle la influenza. ¿Y Sí, qué pasaba? Perdían una vacuna que era enfocada para niños y ancianos. sí, no, eso lo que genera un desabasto y aparte lo que provoca a nivel social ese déficit, pues se puede generar incluso eh, zonas de, como de pánico, ¿no? Porque no hay, etcétera, de manifestaciones y todo, que lamentablemente siempre cuando nos perjudica directamente ya la salud es cuando sí hacemos Algo. manifestaciones. Pero cuando se trata de así, de, lo mencionabas, de una prevención para mitigar un poco una helada, una nevada, una temperatura máxima, eh, no, ahí se nos olvida un poco esa planeación. Sí, y luego Hasta pues, que no vemos el problema, ya. como la gente de repente dice, ah, ya pasó este problema y hay desabasto, ah, culpa del gobierno, el gobierno ya no nos está dando medicamentos cuando es de, oye, hubo un factor que aún no están calculando, que es que hay gente pues, que no está en el factor de riesgo, que están llevando las vacunas y resulta que está enferma de ese riesgo. ¿Y qué pasa? Pues tienes que darle la vacuna. Entonces, Y hablando un poquito así de eventos extremos más fuertes, si se podría decir, incluso ya ha habido zonas donde se suspenden clases, se suspenden labores, etcétera, etcétera, pues de hecho creo que una de las por las famosas condiciones. Pero pues también fue Monterrey, ¿no? hay que prever cuando hay, bueno, acá estamos un poco exentos de los huracanes, pero sí, aquí nuestro vecino Monterrey sí ha padecido de los huracanes. De que no salgan porque hay calles inundadas, hay una lluvia que puede ser riesgosa para choque. Y pues, ¿qué prefieren las empresas? Pues, o hasta el mismo gobierno, ¿saben qué? Pues mejor paremos todo, que la gente se quede en casa. Y los que están saliendo, pues ya neta ya es por su mérito gusto, porque pues estamos viendo que es un problema ahorita, pues que estén en circulación. Sí, no, no, es complicado. Simplemente ahorita se me vino a la mente, ahorita que veo los vehículos, también, la parte de la adaptación para la temporada de frío. Mucha gente se previene alguna con anticongelantes, pero hay mucha gente que no, Y es cuando el y es motor se cuando les les muere pega y y eso les afecta en lo económico, en todo. Y es parte de una planeación de ir revisando dónde vamos caminando, ya vamos a llegar a esta temporalidad, necesitamos prever tuberías, anticongelantes, vamos a llegar a ya no me gasto temporadas. este dinero en algo innecesario, mejor lo Así prevengo es, para esto. Y porque a así veces dicen, ah, lo más lo económico, cuando de repente, oye, estás hablando de un vehículo que te mueve, ¿no? Y que que... te genera un costo muy mm, grande. y hay gente que creo que ni lo ha pagado a veces, ¿no? Tal vez hay un oyente que el vehículo sigue siendo parte de Todavía, banco. así es, todavía no está financiado. Entonces, por si yo que me dedico por si a la herrería, hay veces que la gente dice, quiero esta puerta, hablemos de tu número. Ah, pues el diseño que nos dice y pues más o menos son 5,000 pesos. Ay, ¿por qué tan caro? Más barato. Póngale material más económico. O se van con otro raro que les va a hacer pues como ellos lo piden, ¿no? Pero pues yo les he dicho a veces a la gente, oiga,
¿Y qué tiene dentro de la casa? Porque a veces es la principal. Ah, pues tengo la tele. Y dije, no, tiene su familia, la tele, el perro, tal cosa, tal cosa. Oiga, económica. La puerta que es la de seguridad. Dije, normalmente los que roban, si te roban con buena seguridad, alguien tuvo que haber conocido, que es mi teoría siempre, ¿no? Que alguien te conoce porque ya sabe cómo moverse y de repente van a donde está lo que importa, ¿no? Ya saben a dónde A dirigirse. dónde dirigirse. Entonces digo, pero a veces la gente que malvive de esto, ve lo fácil. Ah, esa puerta con un jodazo la abro. Y van a entrar. Y en menos de media hora pueden limpiar una casa. Sí, Le sí, dije, sí. ¿cuánto dinero no va a perder? Que recuperar la ropa, que recuperar la tele, que recuperar los muebles, esto. Que está poniendo en riesgo. Sí, este, sí, eso es lo que tratamos de ver y bueno, no sé si eh, haya quedado en alguna duda en las cuestiones, pero Sí, yo creo que ya sería trata bueno mencionarlo, de ¿verdad? eliminar el riesgo, ¿no? Ahorita que terminaste con esa frase, eso es lo que tratamos de hacer, eliminar el riesgo, Y esto pues aún lleva tiempo, me imagino, ¿no? así Porque es, pues ahí... pero no, pues hay que entrarle lo más pronto posible a dar esta información. Sí, es que lo malo es de que de repente las computadoras tienen que ser muy altas para que procesen los datos como de rayos, si no, pues hay que esperarse. Hay que dice que en una hora procesa los datos. Ay, falta meterle otros, pero bueno, hay que esperar a que los procese, ¿no? Hay programas, me tocó estar con algunos de que prácticamente en 3 horas te tienen una estimación del siguiente día, pero con ciertas todavía tolerancias, Sí, es que pero son muy buenos avances, entonces, pues la gente de repente dice, ah, es que se equivocan. Y digo, oye, están hablando de probabilidades y el clima, si se le da las ganas, puede bajar de 8 grados a 7, a 5 y valió. son, ahí intervienen muchas ecuaciones y esto es muy dinámico, entonces está en ese proceso de adaptación también en esta parte de la programación, pero ahí la llevamos, creo que ahí vamos avanzando en ese Que aspecto. es lo bueno, ¿no? Así Bueno, es, pues más bien dicho, ya se hizo lo importante, empezar una investigación en claro. este caso, porque a veces, como hay gente que no quiere hacer investigación en la agricultura porque tal vez no, pues no hay Ujú. dinero, no va a recibir un billete, mejor se mete algo tecnológico para que se lo compren y todo eso, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Pero pues de repente hay investigaciones que son importantes, tal vez no para él, pero tal vez para su familia, para la sociedad que va a estar en su entorno, porque una afectación a toda la sociedad puede percutir a él, que porque pues él pertenece a esta. Y resaltar pues que estamos en un solo planeta, entonces estamos de... Sí, si hay gente en la luna, pues ya ellos se van a preocupar nomás de la Sí, sí, luna, sí, no, pero aquí hay que tratar de cooperar con nuestro granito de arena. de arena para mm, llegar a adaptarnos, ¿no? A estas nuevas condiciones. Pues entonces, bueno, pues si hay algún oyente y tiene preguntas, puede dejarlas en comentarios. Si hay varias sobre las cuales nos pudiera responder en otra ocasión, haríamos una segunda parte, esperando a que los tiempos nos permitan una más de sus visitas, porque pues claramente no es como que, como las enchiladas, ¿no? De enchilame otra, ¿no? Pues entonces, yo creo que ya la dejamos por ahora, porque pues ya la parte relax también ya la tocamos. Muy bien. Y también tiene cosas que hacer, a lo que me comentó. Entonces, muchísimas gracias, la verdad, por haber asistido y haber dado esta información que la verdad sí es muy importante para la gente que lo escuche, pues tengan raciocinio de ciertas situaciones. Si tu entorno es muy caliente, pues también prevete con, no sé, con bloqueadores, cosas frescas, agua, porque pues es lo que vas a consumir y no hacer gastos Es pendejos, correcto. Así que es la palabra, la verdad. sí, Zonas no. frías, pues tu ropita. Y pues pon tu granito de arena, no jodas el planeta. Hay que tratar de mejorarlo y pues también agradecerte, ¿no? Qué bueno que haces esta parte de iniciativas, espero y les guste, tengas varios Oyentes ya. oyentes y Sí, que que hay uno que otro esto, presente por ahí. y que esto, con que toque a algunos, pues, Sí, es que yo me imagino que, bueno, por la versatilidad de que pues podemos hablar la próxima semana, yo creo, de alguien que purifica agua. claro, Entonces, a alguien le puede servir lo del tema de una purificadora de agua y esa información que, pues yo
vulnerabilidad, pues a mí que me interesa tal vez, ¿no? Pero lo puede escuchar y decir, ah, caray, no, pues sí me interesa. Tiene información que puedo pasárselo a mis conocidos Así y es. si les oigan, pues escuchen este podcast porque realmente no estoy hablando al fodazo, yo en mi caso. Bueno, yo sí en mi parte puede que sí, que diga algo que fuera de lugar, pero hay alguien que usted que sí conoce de lo que está, porque tiene, ¿cuánto llevaría de estudiando esto ahorita? Ahorita ya cerca de 8 años inmerso en estos datos, entonces Es alguien que ya, ahí seguimos y para trabajando. acabarla, pues diga, me faltan otros 8 años tal Otros vez. 8 años hay que continuar porque no de los que nos permitan. Sí. Esto es muy cambiante, decíamos, Qué bueno fuera que el próximo año perfeccionando. ya tuviera los datos y ya acabamos y ya tienen No, no, su no, factor, pero pues la información puede cambiar y te puede aventar números. de hecho, esta es muy cambiante, o sea, esa es Sí, es que pues, yo creo, me la imagino que dinámica pueden estar de, trabajando en un año en una barrita así y de repente se bajan extremadamente al doble hasta o el triple hasta abajo y dices, chale, me están moviendo los números como no tiene idea, porque pues son todos los números cuantificados solamente para futuro, ¿no? así, muy bien, Pues muy bien, muchísimas gracias, la verdad. Y pues esto fue Flappy Fly de Producciones Cerdas. Los sueños se hacen sin dinero y el esfuerzo da las recompensas. Buenas noches y muchas gracias. ¿Cómo se